Durante 2 jornadas en Caracas se llevó a cabo un foro en el que los participantes, se calcula que fueron como 60, propusieron un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos con el objetivo de promover la estabilidad y el desarrollo en Colombia. Esta invitación busca que estos actores que hacen vida en la política colombiana contribuyan con sus buenos oficios en el proceso de diálogo, promoviendo conversaciones que construyan vías hacia el respeto a la soberanía popular, garantizando así el bienestar pleno de Colombia. Ese es el tema de hoy. Ahora, veamos un poco de qué se trata este primer foro político y académico sobre la situación en Colombia, que se hizo aquí en Caracas. Según un comunicado de la Cancillería venezolana, el foro propuso y propone un proceso de diálogo político que contaría con Caracas como mediador junto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Todo esto se da en medio de la crisis política que tiene esta nación, Colombia, tras la denuncia del presidente Gustavo Petro de un golpe de Estado. Asimismo, Caracas destacó que su papel en el proceso de diálogo se aleja de las políticas hegemónicas e injerencistas, por lo que se enfocarán en velar por el apoyo y la complementariedad. Vamos a avanzar con este tema, pero antes debo recordarles que a lo largo del día hemos desarrollado una encuesta a través de nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram, para que participen pues, y nos ayuden a interpretar con sus tendencias qué es lo que creen al respecto. Ya hemos dicho, bueno, que en Colombia está pasando esto. Vamos a contextualizar la pregunta, vamos a verla en pantalla. Venezuela propuso un proceso de diálogo político con la mediación de esta nación, CELAC y ALBA-TCP para enfrentar la amenaza del golpe de Estado en Colombia. Entonces nos preguntamos, y les preguntamos, ¿qué posibilidades hay de que ese proceso de diálogo pueda lograr sus objetivos? Hay 5 opciones. La primera es que fortalecerá al presidente Petro. La segunda es que retrasará el golpe de Estado. La tercera es que no hay ninguna posibilidad para lograr los objetivos. Y otra es que puede ser todas las posibilidades. Y la quinta, interesante, es que podría mejorar la integración contra la desestabilización regional. Cualquiera de ellas es válida, bienvenida para observar cómo ustedes piensan en general. Si no han participado, ya saben, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Telesur TV, en Telegram, y revisaremos y asociaremos todas esas respuestas para ver las tendencias. Pero por supuesto, vamos a avanzar con un invitado muy especial. Es especial por varias razones. La primera es porque es colombiano, y estamos hablando de Colombia. La segunda es porque es amigo de la casa. Y la tercera, que creo que en este momento es la más importante, es que él estuvo en esa reunión. Juan Carlos Thanos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Estuvieron. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un invitado de honor en esa reunión, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, un luchador que nos ha acompañado no solamente con los intereses colombianos, sino colombo-venezolanos y venezolanos también. Juan Carlos, cuéntame, así a grandes rasgos, ¿cómo fue esa reunión, lo que se pueda decir? En una invitación que hiciese justamente actores preocupados por las circunstancias que vive hoy Colombia, estuvimos convocados un poco más de 60 entre investigadores, académicos, políticos y una franja muy importante de la colombianidad a través de sus organizaciones de base en el territorio nacional venezolano. Se disertó para que cada uno de los sectores y de la academia pudiera expresar su visión frente a lo que está padeciendo hoy Colombia y buscar un consenso frente a la necesidad de que eso en Colombia se pueda parar, que no camine, porque sin duda alguna, en los conceptos emitidos, cualquier hecho de ese orden, de esa naturaleza que se produzca en Colombia, va a tener repercusiones en el continente. ¿Por qué? Bueno, porque hemos señalado que la paz de Colombia es transversal frente al continente, ¿no? De aquí hacia el norte y de aquí hacia el sur. Esa paz es sumamente importante y válida mantenerla, preservarla y sin duda los académicos, intelectuales y políticos en este ejercicio coinciden en que es importante e imperativo que la sociedad se mezcle mucho más en la búsqueda de soluciones frente a lo que se vive hoy en Colombia. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el canciller a manera de síntesis y como vocero pues, de este grupo, Iván Gil, canciller de Venezuela. Espera que se mantenga la estabilidad y la paz en el país vecino, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Escuchemos.
Ese es el objetivo principal de, de esta sesión de trabajo, que repito, pueda producir un documento, pueda producir unas ideas que las podamos nosotros comenzar a discutir en nuestras comunidades con los gobiernos, con el gobierno de Colombia, que es un gobierno que tenemos, bueno, repito, hemos estado trabajando en relanzar la relación y nos interesa profundamente mantener, y más que mantener, intensificar esa ruta que ya comenzamos a transitar hace 2 años, después de pasar un periodo bastante oscuro de las relaciones que esperamos nunca más vivir. Es el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, quien además encabezó esta reunión, como quien dice, lideró pues esta convocatoria. Y hay un detalle importante, Juan Carlos, es que hasta hace 2 meses el presidente Gustavo Petro, bueno, dijo que había que esperar para poder reconocer los resultados electorales del 28 de julio, donde, bueno, Nicolás Maduro fue reelecto y que toma posesión de nuevo el 10 de enero. Entonces, fíjate tú, algunas personas me han dicho, bueno, Luis Guillermo, ¿cómo es eso de que Venezuela va a ayudar a Gustavo Petro si él dijo eso y aquello? Y le digo, no, lo que pasa es que probablemente hay un detalle que ustedes no manejan, que es que se trata de alta política. Y además a Venezuela le interesa que a Gustavo Petro le vaya bien, porque sería peor que estuviera la ultraderecha de la narcopolítica gobernando Colombia. Bueno, Venezuela dice, bueno, podemos pasar la página y es más bien ayudar a Gustavo Petro. ¿Me equivoco? Es correcta la postura frente a la mirada que se tiene en los procesos de unidad y de integración entre Colombia y Venezuela. A esto hay que apuntarle que, indistinto de la coyuntura y de algunas expresiones del presidente Gustavo Petro, se ratifica la voluntad de una acción de unidad y de integración entre Colombia y Venezuela. Estos 2 años de apertura ha sido sumamente importante, válido además para reencontrarse los dos modelos, los dos mandatarios, y proyectar. A lo mejor para algunos las cifras no son tan considerables, sin embargo hace 3 años teníamos cifras muy por debajo de los que se tienen hoy. Y eso tiene que ver muchísimo con la vocación, la voluntad que se tiene desde Caracas para entender el proceso colombiano, pero además para proponer soluciones. Ahora, el presidente Petro, por cierto, ha denunciado en reiteradas oportunidades que se trata de una persecución política contra quienes defienden la voluntad de la mayoría. Pero vamos a ver cómo lo dijo él para ver si entendemos algo más. Todos los días yo observo un ataque. Claro, yo sé que lo respondo, pero observo un ataque. Como si las circunstancias fueran cómo se acorrala un presidente libre que está pronunciando discursos de revolución. Y es necesario hacerlo. No solo decirlos, sino hacerlos. Juan Carlos, disculpa que insista en el tema. Probablemente el presidente Gustavo Petro, ante la crisis, ante la amenaza de un golpe de Estado, pudo haber sentido una presión interna y externa para él emitir una opinión en contra del gobierno de Venezuela, para evitarse mayores problemas. A ver, hay que entender que se llegó en primera instancia a hacer la coalición, pacto histórico, e incluso el bloque en el Congreso con actores tradicionales de la política colombiana. Pero además de eso, se logra conseguir el escaño presidencial, no se obtiene el poder del Estado. Y esos mecanismos de presión vienen incluso desde los Estados Unidos. Por eso en algunos momentos, algunas circunstancias, le ha tocado bajo presión emitir conceptos que son desfavorables para los procesos de unidad e integración. Creo que eso está asociado justamente a eso. Se ganó el escaño presidencial, se logra tener unos ministros, pero no se tiene la totalidad del Estado. Parte de eso es que en el año administrativo anterior las ejecuciones presupuestales estuvieron muy reducidas porque la institucionalidad pelea contra el desarrollo de un plan de gobierno como el del presidente Gustavo Petro. Esa es la realidad y por eso en algunos escenarios les ha tocado emitir conceptos desfavorables, no interpretar, no entender el derecho electoral venezolano, pero además la sustancia del derecho interno venezolano frente a los comicios electorales, lógicamente tiene que ver con los mecanismos de presión. Y usted puede sentir ahí cómo
actores como Juan Manuel Santos, que son parte de esa coalición que termina finalmente favoreciendo electoralmente al presidente Gustavo Petro, hacen aportes, pero tienen acolitamientos con los Estados Unidos. Es decir, hay mucha presión de los Estados Unidos para que este proceso entre Colombia y Venezuela no se logre consolidar. Creo que es el primer temor que tienen los Estados Unidos, es que se termine el gobierno del presidente Petro y eso construya, genere un proceso que fortalezca la unidad y la integración entre Colombia y Venezuela. Hay temor en ese sentido. Y finalmente las presiones internas. E insisto en esto porque hay que interpretarlo de esa forma. No se tiene la correlación de fuerza suficiente para determinar cosas. En algunos escenarios, México, Brasil, Estados Unidos, se juega un poco a unas tendencias distintas, ¿no? Sí, claro, entendemos entonces, tú acabas de darnos la idea de que sí, efectivamente, presiones externas, presiones internas. Claro, Petro entendemos que está de acuerdo con un proceso de integración de la región, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, en un momento determinado pues tendrá que darse cuenta que es muy importante, así como es importante la estabilidad interna, es también quizás hasta más importante la estabilidad regional para él proteger su estabilidad interna. Fíjate que el mismo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó su solidaridad hacia su homólogo colombiano. Fíjate, aseguró que como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, y lo vemos en la cuenta de que expresó, y él expresa mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro. No se puede renunciar al debido proceso legal, especialmente cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas. Recuerdo que en 2016 la presidenta Dilma Rousseff fue víctima de un proceso de impeachment sin base legal y ese fue el comienzo de un periodo turbulento y traumático en la historia de Brasil, dice Lula, que también quedó apenas a un punto porcentual frente a Bolsonaro, que también, bueno, Lula estuvo también atrapado en un proceso que lo llevó incluso a la prisión. ¿Tú crees, Juan Carlos Thanos, que es una coyuntura entonces la crisis interna de Colombia, esa amenaza de golpe de Estado, puede ser más que una amenaza, que sí lo es, una oportunidad para la integración latinoamericana? Sin duda, las circunstancias que se presentan hoy se tienen que ver como el elemento de oportunidad. Ha habido un ofrecimiento, hay una necesidad de generar procesos que permitan entender lo que ocurre allá. Ese debilitamiento que está siendo producido desde la institucionalidad en Colombia tiene que ver justamente con la mirada hacia el 2026. Es decir, los comicios electorales 2026 en Colombia acaban de iniciar este 8 de octubre cuando el Consejo Nacional Electoral genera pliegos de cargo contra el primer mandatario. En esa aberración constitucional lo que se siente es que hay un temor de los sectores de la oligarquía que estando por fuera del gobierno, aún se mantiene el gobierno, tienen el poder, sienten temor de que hacia el 2016 ya no sean 11 millones de votos, sino que se pueda crecer por lo menos a 14, 15 millones de votos. Y eso los dejaría 4 años más con posibilidades de que se pueda prolongar el modelo de gobierno del presidente Petro. Sin duda, esta crisis debe convertirse en un escenario de oportunidad. Parte justamente de lo conversado, de lo discutido y de lo concentrado en este foro político sobre la situación política colombiana. Vamos a precisar algunos elementos que están allí porque el gobierno de Gustavo Petro está enfrentando diversos ataques, sobre todo imperialistas, a través de grupos narcotraficantes, testaferros y líderes de extrema derecha con el objetivo de destituirlos de su mandato. De acuerdo con analistas, la gestión de Petro se ha caracterizado por un gobierno pro vida, que ha manifestado su apoyo al pueblo palestino y está siendo acusado por sirvientes de quienes siguen los pasos de la oligarquía, infiltrados en el Consejo Nacional Electoral, que es el que está manejando la investigación contra él, para formular cargos y abrirle entonces esa investigación por presuntamente violar el tope de financiación de la campaña electoral, esto con el fin de iniciar un juicio que destituya al Ejecutivo de Nariño, que es el Palacio Presidencial en Bogotá. Recordemos que el presidente colombiano ha denunciado en repetidas ocasiones el asedio que sufre su administración pese a los logros obtenidos en materia social y económica. Y frente a esto, Juan Carlos, bueno, he conversado, hoy por cierto estaba conversando con María Fernanda Barreto, que también estuvo allí en esa reunión, y yo le preguntaba algo que te voy a preguntar a ti también. En Colombia, bueno, convergen un montón de factores, ¿verdad? El primero, quizás uno de los más graves, es la mafia del narcotráfico. Y con ella conectados los intereses de los mafiosos de Estados Unidos que compran esa droga para distribuirla en Estados Unidos. Y junto a eso están actores de la oligarquía
como Álvaro Uribe y Iván Duque, que están dentro de esa narcopolítica y de ese narcoestado, con las oligarquías, con la ultraderecha, paramilitares, pero también están los actores subversivos que tienen una identidad de izquierda, la injerencia de Estados Unidos, las bases militares. Cónchale, vale, uno se pone a ver, si atacan a Venezuela, Colombia está más que asediada. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable? Fíjese, sin duda hay que interpretar que estos recientes 200 años de cogobernanza en Colombia de los factores tradicionales de la oligarquía tiene como acento fundamental los Estados Unidos. No se hace en lo absoluto nada en Colombia en materia económica, en materia militar, si no tiene la complacencia o el visto bueno de los Estados Unidos. Muestra de ello es cómo todavía aún el embajador de los Estados Unidos en Colombia se mueve con qué facilidad frente a la intervención de temas, pese a que el presidente Gustavo Petro ha dado una batalla, les ha declarado de manera pública el desconocimiento frente a esa guerra contra el narcotráfico, que no ha sido sino un engaño de los Estados Unidos para tener controlado a la región, ¿no? Fundamentalmente a Colombia. Con ese impedimento logra decirle a los Estados Unidos que hay que revisar esa política, pero sectores en lo interno lo atacan. Parte de las estructuras que hoy no se suman a lo de la paz total tiene que ver con su ligazón en el tema de narcotráfico. Narcotráfico que le genera ingresos a la economía colombiana de muy alto. El PIB, el Producto Interno Bruto colombiano, está consustanciado justamente con esos recursos provenientes de no solo los sembradíos de la hoja de coca, sino la producción de clorhidrato de cocaína, que va con destino a los Estados Unidos y en algunos casos hacia Europa, pero fundamentalmente hacia Europa. Los Estados Unidos siguen teniendo el control, la hegemonía sobre asuntos tan importantes, tan neurálgicos como la participación del aparato militar en la lucha antinarcótica. Mira, vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, porque está densa la cosa, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pausa, vamos a reflexionar sobre esta parte y bueno, vamos en la otra parte a discutir otros temas que ya te voy a decir cuáles son. Pero por lo pronto recordemos que estamos haciendo una encuesta, me gustaría que utilizaran este código QR, coloquen su celular, ahí está la pregunta de las opciones, para que entonces agreguemos más participación. Cuando regresemos en la próxima parte con Juan Carlos Thanos acompañándonos acá en nombre de los colombianos en Venezuela, vamos a ver este tema un poco más allá. Acuérdense que se trata de que Venezuela está promoviendo un diálogo, un proceso de diálogo con diferentes actores para ayudar al gobierno de Colombia a evitar un golpe de Estado. Pero realmente este plan que lidera Venezuela y otros ilustres participantes, ¿logrará sus objetivos? Bueno, eso es importante para el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900.000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en el mundo desde el sur, retomamos la idea, acuérdense que estamos hablando de que en Venezuela, en Caracas, en la Cancillería, bueno, en un salón importante de la Cancillería, ayer y hoy se reunieron como 60 personas o más, entre colombianos y venezolanos de otras nacionalidades, para observar qué es lo que está pasando en Colombia, específicamente la amenaza de golpe de Estado que denunció el presidente Gustavo Petro. Entonces, bueno, vamos a revisar eso, porque lo que le pasa a Colombia le pasa o le puede pasar a otros. Y ahí, por eso estamos acá con Juan Carlos Thanos, que es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Y bueno, ahora viene la parte complicada. Ya sabemos qué es lo que está detrás de todo esto, pero
¿qué prosperidad tiene este plan? Claro, yo me imagino, si no hay un plan, es peor. Pero si lo hay, ¿qué posibilidades de éxito tiene? Lo importante aquí es que ya hay un ofrecimiento para disminuir la acción de esa guerra jurídica, de ese golpe institucional contra el presidente Gustavo Petro. Sin duda, el que se denuncie oportunamente y que además se tenga la capacidad de movimiento frente a acciones como la CELAC, el ALBA-TCP, pasando por Venezuela, porque aquí hay un acumulado muy importante frente al tema de conflictos de orden político. Si un país tiene experiencia sobre cómo desmontar golpes institucionales, es Venezuela. Sí. Desde el mismo 6 de diciembre de 1998, Venezuela, en este cuartico de siglo, muy pequeñito, además este cuarto de siglo, viene acumulando esa experiencia de cómo derrotar intentos de golpes institucionales. El más reciente, con el cual el señor presidente, compañero Nicolás Maduro, acumuló una tesis doctoral, fue el reciente de la Asamblea Nacional de Diputados con el experimento Guaidó. Entonces creo que es muy importante, acumula muchísimo a la iniciativa de que ese conflicto, ese intento de golpe, esté en la disposición Venezuela, CELAC, el ALBA-TCP, de que se dirima desde el territorio caraqueño. Sí, bueno, lo que tú dices es muy interesante, porque como me pasa a mí que a veces me dicen, no, es que tú tienes mucha experiencia. No, es que me he equivocado mucho. Y claro, al equivocarme tanto, pues algo tengo que haber aprendido. Y en caso de Venezuela pasa algo parecido. Medidas coercitivas, intentos de magnicidio, bloqueos, sanciones, 2 presidentes ficticios, una candidata que no es candidata, moviéndose por todos lados. Bueno, sin contar otros procedimientos. Bueno, pero hay cosas que han aparecido, datos que abonan a favor de Petro. Ante el engaño que planea crear la extrema derecha en Colombia para destituir a su presidente, veamos cómo se manejaron realmente los fondos de financiamiento de la campaña electoral. Vean ustedes. Desde la Asamblea del Partido Colombia Humana se conoció que los fondos no fueron recibidos por Petro, dado que por su candidatura no podía hacer ningún tipo de transacción. Por esta razón, los fondos fueron remitidos directamente a los partidos políticos. Ahora es preciso mencionar que algunos gastos de campaña se pueden realizar antes de su inicio, el resto durante la misma, pero los egresos registrados posteriormente al cierre de la campaña no son considerados parte de ella. Esto incluye el pago de los testigos electorales, quienes cumplen un papel fundamental en la vigilancia. Ahora, tomando esto en cuenta, se evidenció que Petro no pagó a testigos electorales, dado que es una actividad que las personas optan por hacer de manera voluntaria como en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y además es raro que las acusaciones giren en torno a una malversación de fondos de campaña, dado que el Consejo Nacional Electoral de Colombia revisó y aprobó adecuadamente los gastos realizados durante esa gestión, los primeros 30 días que creo que establece la ley, y no después de 2 años. Finalmente, enfocándonos en los vuelos y facturas canceladas, SADI, que es la empresa aérea encargada de brindar el servicio de transporte al entonces candidato Gustavo Petro, bueno, el CNE confundió los permisos de vuelos de las empresas con los vuelos efectivamente realizados. En cuanto a las facturas, que sumaban 2 millones de pesos, fueron anuladas y reportadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, cumpliendo con la normativa de campaña correspondiente. Bueno, estos son algunos de los elementos que se supone que favorecen los argumentos de Petro con respecto a que él no es culpable de las acusaciones que el CNE hace. Ahora, en síntesis, ¿qué puede hacer Petro frente a las acusaciones? O sea, ¿cuáles son los argumentos legales que él tiene a su favor? Lo primero es que creo que lo válido de esta acción es que ya hay un alto grado de convencimiento del pueblo colombiano, en primer momento, de que este ataque desde el Consejo Nacional Electoral no responde, sin duda alguna, a los elementos con los cuales el Consejo Nacional Electoral ha iniciado el pliego de cargos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la mayoría de las fuentes con las que el Consejo Nacional Electoral intenta enjuiciar están relacionadas con noticias de publicaciones de prensa, así lo ha expresado la ministra de Justicia colombiana. Es decir, ahí tienen otro elemento, otro vacío frente a ellos. Y lo más importante es que no hay la condición para ejecutar esa acción desde lo jurídico legal
por cuanto ya hay denuncias de que el Consejo Nacional Electoral ha prevaricado y ese delito va a instancia superior. Ahora, para que intervenga la Corte Suprema de Justicia, tendría que haber un conflicto de interés, es decir, cuando el Consejo Nacional Electoral emita hasta la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, ahí puede darse un conflicto de intereses y actuaría justamente la Corte Suprema de Justicia. En función de eso, creo, sin duda alguna, que el mejor elemento ya está señalado. Lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral no corresponde a los tiempos en los cuales la campaña presentó su informe y cerró los actos o los gastos realizados a partir de culminar el proceso electoral corresponden a la contabilidad ordinaria que termina en su ciclo habitual el 31 de diciembre de ese año. En todo caso, entonces el CNE tuvo una negligencia porque no observó las cosas en el momento, por decir un caso. Pero bueno, vamos a escuchar una denuncia que hace María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico, quien hizo un llamado a respetar la democracia colombiana y su soberanía. Vamos a escucharla porque fue muy contundente. Para interpelar no solamente al Estado colombiano, sino también a la sociedad colombiana, a los medios de comunicación, porque hoy van a salir a decir que el presidente no estuvo aquí. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde estuvieron los medios, la sociedad colombiana cuando este genocidio se estaba dando? Ustedes, mientras sucedía el genocidio, exigían y pedían un mínimo de empatía de la sociedad colombiana para parar la masacre que se estaba dando y la sociedad no hizo nada. Así que no, compañeros y compañeras, no están solos. Aquí hay una fuerza política que les acompaña. Aquí estamos sus hijos, aquí está un gabinete ministerial, es decir, aquí está su gobierno. Y estoy segura de que si el presidente no hubiese estado enfermo, y debe estar muy enfermo para no haber asistido a la cita de hoy, estaría él también como estamos nosotros. Gracias por tanta lucha, por tanta dignidad, por tanta memoria y por habernos cobijado y ayudado a crecer. Aquí estamos con ustedes siempre. ¡Viva la Unión Patriótica! Bien, queda poco tiempo, Juan Carlos Thanos. Una pregunta que yo no sé si tú te acuerdas que había en Venezuela había un dicho, bueno, la pregunta de las 60.000 lochas. Le preguntaban a la gente, a ver, ¿cuántas monedas hay en este frasco? Y el que acertaba se ganaba las 60.000 lochas. La pregunta es para ti, de las 60.000 lochas. Y Gustavo Petro, ¿qué piensa de que Venezuela esté liderando un plan para ayudarlo cuando él dijo que Maduro no había ganado las elecciones? Bueno, aún no hay pronunciamiento en ese particular, pero creo que ya debe haberlo escuchado, debe haberlo analizado, debe haberlo estudiado y debe haber comprendido cómo Venezuela ha estado inmerso en las soluciones, incluso recorriendo un poco el continente. México, con las circunstancias iniciales de Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo, lógicamente Venezuela acumuló experiencia, el mismo caso de Zelaya, que es fundamental, donde hubo participación. Yo creo que la lectura que va a hacer el presidente Petro es una lectura correcta, porque además es un ofrecimiento que surge a partir de un encuentro de pensadores, de políticos, de intelectuales, que lo que buscan lógicamente es aminorar, de hecho, ayudar a que la crisis no se agudice. Y presididos por el ALBA, TCP y acompañados por la CELAC. Entonces, imagínate, decir que no me ayuden sería un exabrupto. Vamos a revisar qué piensa la gente sobre todo esto. Acuérdate que hicimos una encuesta. Venezuela propuso un proceso de diálogo político con la mediación de esta nación, CELAC y ALBA TCP, como acabo de decir, para enfrentar la amenaza de golpe de Estado en Colombia. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que este proceso de diálogo pueda lograr su objetivo? Bueno, colocamos 5 opciones. Una es que va a fortalecer a Petro. 21% piensa eso, es decir, una quinta parte de la audiencia. Un 3% piensa que va a retrasar el golpe. Un 7% dice que no hay ninguna posibilidad. Poca gente le ve, digamos, o sea, poca gente es, ¿cómo se llama eso? Escéptica. 14% piensa que hay todas las posibilidades con este plan. Ahora, interesante que el 55%, más de la mitad de la audiencia, piensa que con esta acción que está haciendo Venezuela a favor de Petro, va a mejorar la integración contra la desestabilización regional, y creo que ahí está el corazón de la cosa. Sin duda, porque esto es esencial e importante para darle continuidad a esa política, incluso que ha sido forjada con la llegada del presidente Petro al gobierno, frente al tema Venezuela y el resto del continente. No creo que hay una mirada especial sobre ese tema.
Bueno, permíteme, Juan Carlos, muchas gracias por haber venido para acá. Encantado. Y bueno, permíteme hacer una conclusión aquí que, por cierto, la vamos a manejar de manera muy natural. Ya sabemos que, bueno, que Colombia y Venezuela tienen una estrecha vinculación histórica con Bolívar de por medio. ¿De acuerdo? Esa vinculación está asociada también con unos procesos de integración que no se consolidaron en su oportunidad. Ahora, cuando Petro, bueno, hace 2 meses aproximadamente, desconoció el resultado electoral que reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ahora Petro está atrapado en una situación donde, bueno, necesita ayuda. Y Venezuela es la que ha tomado la iniciativa para decirle, está bien, comprendemos que hubo presiones, pero te vamos a ayudar. Entonces, ¿qué está en juego acá? No solamente, por supuesto que sí, el salvar a Petro de un golpe de Estado, sino que salvar a Colombia de una situación de inestabilidad es salvar al continente, a la región. Y eso lo tiene que saber Gustavo Petro, como lo acaba de decir nuestro invitado, y también lo saben todos los demás pueblos. Venezuela, como también lo decía Juan Carlos, es líder en experiencias golpistas en su contra. Y ahora tiene que colocar esa experiencia en manos del resto de la región para evitar que lo que pasa en Colombia se extienda a otras regiones, porque la amenaza del neoliberalismo y hasta del sionismo está metida en este continente. Y eso es por eso que es tan importante resolver este asunto para el mundo desde el sur.